El aire se cortó, frío y afilado, justo como un cuchillo de hielo que perfora el corazón. «Oh, Kate, vas a mudar a una residencia y voy a vender tu casayú». Las palabras de mi propio hijo, Derek, resonaron en la sala, un eco hueco de la vida que una vez habíamos compartido. Lo miré. «No zonkoa y asiste aún. No derramé una sola lágrima, ni un sollozo se atrevió a escapar de mis labios apretados. Apretados. Mi rostro, una máscara impasible, desconcertó a Derek. Él esperaba lágrimas, ruegos, quizás una escena dramática, de esas que tanto le gustaban a su esposa, Elena. Pero solo encontró una calma gélida en mis ojos, una que, en retrospectiva, debió haberlo alertado. Sin decir una palabra, tomé el bolígrafo que me ofrecía, pesado en mi mano como un ancla de plomo, y firmé esos malditos papeles. Cada trazo de mi nombre, Margaretine Caldwell, era un acto de desapego forzado, un sacrificio sobre el altar de su avaricia. El sonido del papel al rasgarse suavemente bajo la punta de la pluma fue el epitafio de mi hogar, de mis 41 años de vida. Entre esas paredes, lo hice por ellos, por el recuerdo de un amor que ya no existía, por la promesa rota de una familia. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie sospechaba en ese instante de aparente derrota, era que cada firma también era un pacto silencioso, un juramento o una venganza que apenas comenzaba a gestarse en lo más profundo de mi ser. El sol se ponía, tiñendo el cielo de un rojo sangre, y yo sentí el frío de una guerra inminente. Durante las 2 semanas siguientes, mi casa se convirtió en el escenario de una farsa cruel. Derek y su seductora esposa, Elena, transformaron mi desgracia en su propia fantasía de triunfo. Desde mi habitación, un exilio autoimpuesto en mi propio hogar, me vi obligada a escuchar cómo celebraban su victoria en la sala de estar, a escasos metros de donde yo yacía, postrada no por la debilidad, postrada no por la debilidad. El tintineo de las copas de champán se mezclaba con sus risas roncas, un sonido discordante que arañaba mis nervios como uñas en una pizarra. Sus susurros, cargados de una lujuria que rayaba en lo obsceno, se filtraban por la rendija de mi puerta, impregnando el aire con su insolencia. Elena, paseándose por mi casa como si fuera la dueña absoluta. Y para ellos, lo era. Vestía una bata de seda escarlata que apenas ocultaba sus piernas largas y bien formadas. Cada movimiento era calculado para provocar, para reafirmar su dominio. Y un mandaste enano, el fuerte aldón, de acuerdo con tu cunax. Envolví a mi hijo en besos húmedos, tan pegajosos como la miel, y le susurraba al oído promesas sobre todo lo que harían con caca. Él, mi ingenuo Derek, estaba completamente ciego, embriagado por el perfume dulzón de su mujer y la avaricia que le nublaba el juicio. Su risa, antes tan familiar, ahora era un eco hueco, ajeno a cualquier vestigio del hijo que una vez conocí. Me dolía hasta el alma ver cómo se había transformado en la marioneta de esa mujer, una marioneta bailando al son de la traición y la mentira. La humillación no conocía límites. Las celebraciones de Derek y Elena se volvieron más ostentosas, más descaradas. Cada noche los oía reír, sus voces amplificadas por el alcohol y la euforia de su conquista. Elena, con su bata de seda escarlata, la misma que mi difunto Harold me había regalado en nuestro 10º aniversario. ¡Qué ironía! Se pavoneaba por la sala como si fuera su pasarela personal. Sus gestos eran exagerados,
sus risas demasiado ruidosas. Oento, tú. Se sentaba en el regazo de Derek, susurrándole al oído, y podía imaginar el brillo codicioso en sus ojos mientras lo manipulaba. Yo, desde mi habitación, percibía los detalles. El aroma a su perfume excesivamente dulce que se colaba bajo la puerta. La música de jazz suave que ponían para sus noches de éxito. Y el constante tintineo de sus copas al chocar. Elena se inclinaba sobre mi hijo. Sus dedos largos y delgados acariciaban su nuca, susurrándole planes para el dinero. Primero, un viaje a la Toscana. Mi amor, decía. Luego, remodelaremos la cocina. Ese amarillo es espantoso. Mi sangre hervía. La cocina amarilla, el recuerdo de Harold, de nuestros besos, de la promesa de felicidad. Todo lo que Elena tocaba, lo profanaba. Ella era una víbora, una cazafortunas sin escrúpulos. Y mi hijo, mi pobre, ciego Derek, estaba completamente atrapado en sus redes, una presa fácil para su seducción veneno. Lo veía a través de la rendija de la puerta, su cabeza apoyada en su hombro, una sonrisa boba en su rostro. Sentí asco, pero también una punzada de piedad por el hombre que se había perdido. La imagen de ellos en mi sala, con mi champán, planeando gastar mi vida, era el veneno más potente que me habían inyectado. La rabia se anidaba en mi pecho, una brasa ardiente que consumía la poca paz que me quedaba. Cada risa, cada beso ruidoso de Elena a Derek, era una punzada que reabría viejas heridas. Cerraba los ojos y en lugar de la imagen de esa mujer seductora, veía el rostro de mi pequeño Derek, de no más de 5 años, corriendo por el jardín, sus rodillas llenas de tierra, trayéndome un ramo de las rosas que él mismo había ayudado a plantar. Para la mejor mamá del mundo, me decía, con esa inocencia que ahora me parecía tan distante. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Qué había sido de la lealtad que me profesaba? Las memorias se agolpaban. Las noches en vela cuando tenía fiebre, los cuentos que le leía al pie de su cama, los sacrificios que Harold y yo hicimos para que tuviera la mejor educación, las comodidades que él daba por sentado. La casa para mí no era solo ladrillos y cemento. Era el envoltorio de esos recuerdos, el testigo silencioso de una vida de amor y dedicación. Y ahora, él la vendía. La entregaba a manos extrañas, por la promesa vacía de una vida de lujo con una mujer que, lo presentía, no lo amaba. Mi ingenuo hijo, susurraba al oscuro. La humillación era profunda, pero se mezclaba con una amarga tristeza. El contraste entre la dulzura de sus años de infancia y la crueldad de su traición actual era un abismo insalvable. Pero de la tristeza y la rabia, de ese lodazal de emociones, algo más frío y determinado empezaba a emerger. Una idea, un plan, que prometía no solo la justicia, sino una venganza dulce y lenta. Una noche, la escena fue especialmente desgarradora. Elena, con su cabello rubio artificialmente brillante, se abalanzó sobre Derek en el sofá de la sala. El mismo sofá donde Harold y yo habíamos compartido tantos momentos de intimidad, de conversaciones tranquilas y caricias furtivas. Ella estaba con una copa de vino en la mano, sus ojos de gata brillando con malicia, su voz llena de un tono juguetón que a mí me sonaba burla. Mi amor, ¿no te parece que esta casa ya huele a vejez? Necesitamos aire fresco, dinero fresco, ¿no crees? Dijo, deslizando su mano por el muslo de Derek, sin la menor preocupación por mi presencia en la habitación contigua. Él rió,
un risa vacía y complaciente, y la besó con una pasión que me revolvió el estómago. Lo que tú digas, mi vida. Para eso está el dinero de mamá, ¿verdad? Respondió. Cerré los ojos, sintiendo que un puñal se clavaba en mi pecho. Pero en medio de ese dolor, algo llamó mi atención. Un detalle sutil. Mientras Elena se inclinaba, percibí un aroma, diferente a su perfume usual. Un matiz casi imperceptible, pero familiar. Una colonia masculina, pero no la de Derek. Era un olor fresco, con notas amaderadas y un toque cítrico. El mismo que había sentido una vez en el ascensor, cruzando camino con el agente inmobiliario que manejaba la venta de mi casa. Un hombre de sonrisa demasiado amplia y ojos huidizos llamado Ricardo. Una chispa se encendió en mi mente, un destello de sospecha que se negó a ser ignorado. Las sábanas de Elena ya olían a otro hombre, y yo, Margaretine Calvel, empezaba a atar cabos. La verdad era un hilo fino, pero estaba segura de que podía seguirlo hasta desenredar la red de mentiras. La sospecha, una vez sembrada, floreció rápidamente en mi mente. Aquel aroma, la colonia de Ricardo, el agente inmobiliario, era un detalle demasiado específico para ser una coincidencia. A partir de esa noche, mis sentidos se agudizaron, convirtiéndome en una observadora silenciosa y metódica. Empecé a notar patrones. Elena recibía llamadas telefónicas a deshoras, siempre con una voz baja y furtiva, retirándose a la terraza o al estudio para hablar. Sus excusas para salir eran cada vez más elaboradas. Reunión con amigas, compras urgentes, clase de yoga. Pero sus regresos eran a menudo tardíos, y a veces, por las mañanas, notaba un ligero desorden en su cabello, o una chispa en sus ojos que no era producto de su amor por Derek. Había días en que su actitud hacia mi hijo era particularmente fría, casi distante, para luego volver a ser la esposa devota y seductora, como si algo lo hubiera revitalizado, una energía secreta. Una tarde encontré una pequeña caja de cerillas de un hotel barato en su bolso, mezclada con sus cosméticos. —¿Qué es esto, Elena? —pregunté con la voz más inocente que pude fingir. Ella se sobresaltó, pálida por un instante. —Oh, solo de una cafetería antigua a la que fui con unas amigas. —Qué ridículo, ¿verdad? —respondió con una risa nerviosa. Pero yo sabía que no era una cafetería. Ah, el nombre del hotel, aunque borroso por el uso, resonó en mi memoria. La prueba era mínima, pero suficiente para encender la alarma. Mi detective interno se activó. Tenía que ir más allá de las sospechas. Necesitaba pruebas irrefutables. La traición tenía un olor, y yo estaba dispuesta a seguirlo hasta su origen. Decidida a desentrañar la verdad, organicé mi propio plan de espionaje. Me puse en contacto con mi vieja amiga Carmela, una mujer discreta y con una habilidad innata para pasar desapercibida. La perfecta cómplice para mis propósitos. Le expliqué lo esencial, sin revelar la profundidad de mi dolor, solo la urgencia de mi sospecha. Ella aceptó ayudarme sin dudar. Una tarde, cuando Elena anunció una de sus clases de pilates intensivas, Carmela y yo la seguimos discretamente en mi viejo coche. Mantuvimos una distancia prudencial, mezclándonos con el tráfico. ¡Pop! El corazón me latía, con una mezcla de ansiedad y determinación. Elena no se dirigió a ningún gimnasio elegante. En cambio, condujo directamente a las afueras de la ciudad, a un barrio con moteles de aspecto lúgubre, de esos que prometen anonimato a precios módicos. Cuando su coche se detuvo frente a uno de ellos, el paraíso escondido, mi respiración se contuvo. La vi bajarse, con un bolso grande y una expresión que no era de pilates, sino
deprisa, Poncho. Unos minutos después, el agente inmobiliario, Ricardo, apareció en la entrada, con su sonrisa de siempre, pero ahora teñida de un matiz lascivo. Se miraron, una señal imperceptible, y él la siguió al interior. No había duda. Mis ojos ardían al presenciar la escena, la confirmación de mis peores temores, pero también el arma que necesitaba. La ironía era cruel. El hombre que vendía mi casa, mi vida, era el mismo que se entregaba a un romance clandestino con la mujer de mi hijo. Las sábanas de Elena no solo olían a otro hombre, olían al hombre que estaba sellando mi destino. La rabia se transformó en una helada resolución. Ahora sabía cómo jugar este juego. El aire en el coche era denso, cargado con el peso de la revelación. Carmela me miró con compasión, pero yo sentía una extraña calma. El choque inicial había dado paso a una claridad brutal, tonto. El dolor de la traición de mi hijo se mezclaba con la podredumbre de Elena y su amante. Ya no había dudas, solo la certeza de la depravación que me rodeaba. Procesé cada detalle, el nombre del motel, la forma en que Ricardo y Elena se miraron, la hora de la cita, todo encajaba. Esta información era oro puro, una pieza crucial en el rompecabezas de mi venganza. La imagen de Derek, ciego, embriagado por el perfume de su mujer y la avaricia, mientras ella se entregaba a otro en habitaciones baratas, me revolvió el estómago. Pero esta vez, el asco se transformó en poder. Ellos pensaban que yo era una anciana senil, una carga, fácil de apartar. Se equivocaban. Habían subestimado a Margaretine Calvell. La traición de Elena, lejos de destruirme, me había dado la herramienta perfecta. Había preparado el escenario perfecto. Pensé, repitiendo mis propias palabras en mi mente. La estrategia no solo sería desenmascarar el fraude financiero, sino también exponer la hipocresía y la lascivia que Elena creía tan bien escondidas. La venganza no sería solo mía, sería pública, un espectáculo. Tenía que ser metódica, precisa, puntos. Ya no era cuestión de dolor, sino de justicia. Ni de reconstruir mi dignidad sobre las ruinas que ellos habían creado. Y el primer paso sería reunir las pruebas de forma inquebrantable. Con la prueba irrefutable del affair, mi mente se convirtió en un cuartel general estratégico. No era suficiente con saber. Necesitaba pruebas sólidas que no pudieran ser negadas ni desestimadas. Mi objetivo era doble: desenmascarar la infidelidad de Elena. Y lo más importante, vincularla directamente con el fraude financiero que Derek, ciegamente, estaba permitiendo. Me puse a observar los documentos de la casa. Los papeles de la venta, que Derek había dejado descuidadamente sobre la mesa, se convirtieron en mi objetivo. Por las noches, cuando ellos dormían, me deslizaba silenciosamente por la casa. Con una linterna de mano, revisaba los contratos, las tasaciones, las comunicaciones con la inmobiliaria. Buscaba inconsistencias, cifras infladas, cláusulas ocultas. La relación de Ricardo con la venta ahora cobraba un sentido más siniestro. Él tenía acceso a información privilegiada, y Elena, como la esposa de Derek, también ponda. Era muy posible que estuvieran manipulando el precio de venta o las comisiones para su propio beneficio, a expensas de la herencia de mi hijo, y por supuesto, de mi futuro. Además de los documentos, recordé haber visto extractos bancarios de una cuenta conjunta de Derek y Elena. ¿Habría movimientos inusuales? ¿Transacciones que no encajaran con sus ingresos declarados? Era una tarea laboriosa,
llena de riesgo, pero la adrenalina me mantenía alerta. Cada papel, cada cifra, cada fecha era una potencial pieza en el rompecabezas. No podía permitirme errores. La venganza de Margaretine Calvel sería perfecta. Sabía que, para que mi plan funcionara, necesitaría más que mis propias sospechas. Necesitaba un aliado legal, alguien que pudiera presentar las pruebas de manera oficial y contundente. Recordé el notario que Derek había designado para la venta. Era un hombre de reputación intachable, conocido por su rigor y su honestidad, el doctor Ernesto Vargas Ponto. Decidí contactarlo en secreto. Con una excusa plausible, quería repasar unas cláusulas de mi testamento. Antes de mudarme, logré concertar una cita en su despacho, lejos de los oídos indiscretos de Derek y Elena. Cuando me senté frente al doctor Vargas, su mirada seria me infundió confianza. Comencé a hablar, con voz tranquila, midiendo cada palabra. No revelé el alcance total de mi plan, pero sembré las semillas de la duda. Le expresé mi preocupación por la celeridad de la venta, la aparente falta de transparencia en ciertas cifras y mi inquietud por la reputación del agente inmobiliario. Doctor Vargas, le dije, he notado algunas irregularidades que me gustaría que revisara con especial atención antes de la firma. Podría ser un error, pero preferiría estar segura, dado el valor de la propiedad. Le entregué una copia de algunos documentos donde había marcado sutiles discrepancias, esperando que su ojo experto las detectara. Él frunció el ceño, asintiendo. Entiendo su preocupación, señora Calvel. Revisaré todo con la lupa que merece. Su tranquilidad es nuestra prioridad. Su respuesta fue la confirmación que necesitaba. La primera pieza clave de mi plan de venganza ya estaba en su lugar, esperando el momento de ser activada. Con el doctor Vargas advertido y Carmela lista para testificar si fuera necesario, el escenario perfecto tomaba forma. Mi siguiente paso fue compilar un dossier irrefutable. No solo las fotos de Elena y Ricardo en el motel que Carmela había tomado con su discreta cámara, sino también las pruebas del fraude financiero. Había logrado acceder al ordenador de Elena mientras ella estaba en sus clases de yoga. Para mi sorpresa, encontré correos electrónicos incriminatorios entre ella y Ricardo, donde discutían cómo inflar las comisiones y desviar fondos de la venta de la casa a una cuenta offshore a nombre de una empresa fantasma. El cinismo era escalofriante. También descubrí un mensaje de texto de Ricardo a Elena, programando otro encuentro en el paraíso escondido, detallando incluso la habitación y la hora, una coincidencia divina que jugaría a mi favor. Imprimí todo, meticulosamente, fechando cada documento, organizando cada fotografía. Además, había grabado algunas de las celebraciones nocturnas de Derek y Elena, donde se jactaban de cómo gastarían su fortuna. Sus risas huecas serían el testimonio de su propia avaricia. Este dossier, cuidadosamente elaborado y oculto en un compartimento secreto de mi viejo joyero, era mi as bajo la manga. Era el peso de su traición, la evidencia innegable de su doble vida y sus engaños. Me sentí como una arquitecta de la justicia, construyendo cada muro, cada columna, para que el edificio de su farsa se derrumbara de la manera más espectacular posible. El día de la venta se acercaba, y yo estaba lista. La calma que me había acompañado desde el principio se había transformado en una anticipación helada. Los días previos al cierre de la venta fueron una tortura agridulce. Me movía por la casa, despidiéndome de cada rincón, de cada objeto que guardaba una historia. Mi mano acariciaba el pasamanos de la escalera, las marcas de crecimiento de Derek aún visibles en el marco de la puerta de la cocina.
Ondan el guardia mirando. Digo, oro. Era como caminar por un museo de mi propia vida. Cada sala, un capítulo, punto a punto. La cocina, mi cocina amarilla, era el epicentro de mis emociones. Mi hogarera, donde el punto del punto de más punto no punto como. Capítulo centro medio. Punto. El vibrante color que una vez había prometido felicidad, ahora se sentía como un grito silencioso. Recorrí el jardín, mis dedos rozando las hojas de los rosales que Harold y yo habíamos plantado con tanto amor. Sus capullos rojos, a punto de abrirse, eran un recordatorio doloroso de la promesa de vida y de la lealtad que ahora estaba tan rota. Derek y Elena, ajenos a mi luto silencioso, continuaban con sus planes, sus risas vacías, llenando el espacio que antes ocupaban los susurros de amor. El contraste entre la sacralidad de mis recuerdos y la profanación de su avaricia era insoportable. Ellos veían ladrillos y metros cuadrados, yo veía el eco de una vida, de sueños compartidos, de momentos íntimos. La casa no era solo una propiedad, era un ser vivo, con su propia alma, y ahora iba a ser despojada. Sentía que me arrancaban un pedazo de mi propia carne. Pero cada lágrima no derramada, cada suspiro contenido, alimentaba la llama de mi determinación. Esta despedida no era una rendición, era el preludio de un renacimiento, forjado en el fuego de la venganza. Mis pasos me llevaron de nuevo a la cocina amarilla. Cerré los ojos, y el tiempo retrocedió 40 años. Era 1983. Yo, joven y llena de vida, con la brocha en la mano, cubriendo las paredes con ese tono alegre que Harold tanto amaba. El aire olía a pintura fresca y a promesas. Recuerdo su risa cálida, el sonido de sus botas acercándose. Me abrazó por la cintura, sus manos fuertes y protectoras, y apoyó su barbilla en mi hombro. Las cocinas amarillas hacen feliz a la gente. Margaretin. Me susurró contra mi cuello desnudo, sus labios rozando mi piel. Y tú eres la persona más feliz que conozco. Le creí. Y creí en la magia de ese amarillo, en la felicidad que prometía, en el amor que nos unía. Esa misma tarde, las risas se convirtieron en susurros, los susurros en besos apasionados. Nos amamos sobre el piso manchado de pintura. El olor a látex mezclado con el de nuestra piel. Un pacto sellado en el corazón de nuestro hogar. No había vergüenza, solo la pura alegría de dos almas que se encontraban en un lienzo de color. Fue un momento de éxtasis, de conexión profunda. Ese recuerdo era el cimiento de mi vida en esta casa. El primer ladrillo de un hogar que construimos con amor y sueños. Y ahora, Elena quería borrarlo, pintar sobre él con su desprecio. Pero no podía borrar el recuerdo, no podía borrar la esencia de lo que fuimos. Esa pintura amarilla, para mí, era un símbolo, un recordatorio de un amor puro que nunca podría ser manchado por la suciedad de su traición. Desde la cocina, mis ojos se dirigieron al jardín, a los rosales que ahora estaban en pleno esplendor, un mar de carmesí apasionado. El calor del verano de hacía décadas se apoderó de mí, el mismo verano en que nació nuestro hijo, Derek. Era un día bochornoso, pero el aire estaba cargado de expectación y amor. Recuerdo el dulce peso de su pequeño cuerpo en mis brazos, la perfección de sus diminutos dedos, el milagro de su aliento. Fue entonces, en un arrebato de emoción y esperanza, cuando Harold y yo plantamos los rosales a lo largo del sendero de entrada. Queríamos que cada primavera, esas flores brotaran con un rojo intenso y pasional, sin que nadie se los pidiera, como una promesa de vida, de renovación, de un amor que perduraría. «Serán tan fuertes y hermosas como nuestro hijo», dijo Harold,
sus ojos brillando de orgullo. Y lo fueron. Cada primavera, sin falta, esas flores brotaban, un recordatorio constante de la vida que habíamos creado, de la familia que habíamos construido. Eran tan fiables como el amanecer, más leales de lo que mi propio hijo llegó a ser jamás. Ahora, al verlos florecer, sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo pudo el niño que inspiró tanta belleza y esperanza convertirse en el hombre que destrozaría todo? Las rosas, con su belleza inquebrantable, eran un reproche silencioso a la fragilidad de la lealtad humana. No, foto. Eran el testigo mudo de un amor incondicional que había sido traicionado sin piedad, pero también, en su tenacidad, encontré una nueva fuerza, una reafirmación de que, al igual que ellas, yo también resurgiría, más fuerte y determinada que antes. La cena de despedida, la noche anterior a la venta, fue una mascarada. Elena había insistido en una última cena familiar antes de que yo me mudara a mi nuevo hogar. Sabía que era solo otra oportunidad para regodearse en su triunfo. La mesa estaba puesta con la vajilla de porcelana que había heredado de mi abuela, y el ambiente era artificialmente cordial. Derek, con una sonrisa forzada, intentaba mantener la conversación, mientras Elena, con su habitual arrogancia, no paraba de hacer planes en voz alta sobre su nueva vida. Creo que el primer chequeo de esa casa será para un remodelado integral del jardín, comentó con desdén, mirando hacia mis rosales por la ventana. Esos arbustos viejos ya no lucen. La provocación era obvia. Yo la miré fijamente, mi rostro una máscara de anciana cansada, pero mis ojos ardían. Derek, por su parte, evitaba mi mirada, hundido en su complacencia, sin querer ver el dolor que él mismo había causado. «Mamá, ¿estás bien?» «Estás muy callada», dijo, con un tono que pretendía ser preocupación, pero que sonaba reproche. «Solo estoy disfrutando de mi última noche aquí», respondí con una voz que sorprendentemente no tembló, y pensando en lo rápido que cambian las cosas. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios, una que ellos interpretaron como resignación. No podían saber el torbellino de emociones que se agitaba en mi interior, ni la precisión con la que cada una de sus palabras de burla se convertía en combustible para la venganza que se avecinaba. Se sentían invencibles, seguros de su victoria. Y esa era su mayor debilidad. La calma era mi arma secreta, el presagio de la tormenta. Anton, tioma, teu, pamahups, ubol, kamethofo, as. El amanecer del día de la venta se sintió diferente. El aire era pesado, cargado de una expectativa palpable, como la calma antes de una tormenta. Derek y Elena se movían por la casa con una energía febril, su euforia apenas contenida. Ella no dejaba de revisar su maquillaje, sus manos temblorosas de excitación. «Iba cuenta, no es que sun saco o». Él hablaba por teléfono, dando instrucciones, confirmando detalles, una sonrisa de triunfador en su rostro. La casa, mi santuario, ahora resonaba con el eco de su codicia. Me vestí con mi mejor traje, un atuendo sobrio y elegante que había usado para ocasiones importantes. Hoy, sin duda, era una de ellas. Mientras me miraba en el espejo, vi a Margaret Tinkalbell, una mujer que había sido herida, pero no rota. Mis ojos reflejaban una determinación inquebrantable. El momento de la verdad estaba cerca, y mi corazón, aunque dolido, latía con una anticipación helada. Repasé mentalmente cada paso de mi plan, cada prueba que había reunido, cada palabra que el notario Vargas debía pronunciar.
Era un reloj en cuenta regresiva, y cada segundo me acercaba más a la reivindicación. Y no había vuelta atrás. La imagen de Derek y Elena, riendo y celebrando en mi sala, se grabó en mi mente como un recordatorio de su traición. Esa imagen sería el motor de mi implacable resolución. La victoria sería amarga, lo sabía, pero la justicia era un plato que se servía frío, y yo estaba lista para saborear cada bocado. El trayecto a la notaría transcurrió en un silencio tenso. El ruido del coche, el único testigo de mis pensamientos. El final de la partida estaba a punto de comenzar. La oficina del notario, Dr. Vargas, era un espacio de solemnidad y madera, oscura, un escenario perfecto para el drama que se desplegaría. Derek y Elena llegaron antes que yo, rebosantes de confianza. Ella, con un vestido nuevo y una sonrisa de satisfacción, apenas pudo disimular su euforia. Él, con el porte de un hombre que cree haber ganado la partida. El agente inmobiliario, Ricardo, ya estaba allí, sentado a un lado de la mesa, su sonrisa habitual un poco más tensa, sus ojos, evitando los míos. Cuando entré, un silencio expectante llenó la sala. Me senté frente a ellos, mi rostro sereno, mis manos entrelazadas sobre mi regazo. Los compradores, una pareja de mediana edad, de aspecto amable, también estaban presentes, ajenos al volcán que estaba a punto de entrar en erupción. El doctor Vargas, con su profesionalismo habitual, dio inicio a la lectura de los documentos, explicando cada cláusula con su voz pausada. Elena y Derek intercambiaban miradas, apenas conteniendo su impaciencia. Ricardo miraba el reloj, claramente ansioso por terminar y huir. El ambiente era espeso, una mezcla de tensión y falsa cordialidad. Sentí una punzada en el pecho al ver la inocencia de los compradores. El sueño que estaban a punto de adquirir, sin saber la podredumbre que rodeaba esa transacción. Pero la compasión no podía desviarme de mi objetivo. El momento crucial se acercaba. Con cada frase del notario, mi corazón latía con más fuerza. El preludio había terminado. La orquesta de la venganza estaba a punto de tocar su sinfonía final. El doctor Vargas llegó a una sección del contrato. Sus ojos se detuvieron un momento, en una línea. Carraspeó, un sonido que resonó en el tenso silencio. Elena y Derek intercambiaron una mirada de confusión, creyendo que sería una formalidad más. Pero la voz del notario, que hasta entonces había sido neutral, adquirió un tono de seriedad inquebrantable. Debo señalar una irregularidad significativa. Comenzó, su mirada fija en Derek y Elena. Tras una revisión exhaustiva, he descubierto discrepancias sustanciales en la valoración de la propiedad y en la estructura de las comisiones, que sugieren un intento de fraude financiero. La bomba había caído. El color abandonó el rostro de Derek. Sus ojos se abrieron de par en par, pasando de la confusión a la incredulidad, y luego al pánico. Elena, con su sonrisa congelada, intentó interponerse. Doctor, debe haber un error, mi esposo y yo somos personas honorables, espetó, su voz aguda y temblorosa. Me temo que no, señora, replicó el notario, sin inmutarse. La manipulación de los documentos es evidente, y la cantidad desviada es considerable, afectando directamente la herencia de la señora Calvel y el precio final para los compradores. Los compradores, antes ajenos, ahora observaban con expresiones de horror, susurrantes entre sí. Mi mirada se posó en Derek, que se tambaleaba como si hubiera recibido un golpe físico. Su mundo, construido sobre la mentira y la avaricia, empezaba a desmoronarse frente a sus ojos. Pero esto era solo el principio.
La primera capa de la podredumbre había sido expuesta, y yo, Margaretine Calvel, me mantenía impasible, lista para la siguiente revelación. El shock por la revelación del fraude financiero era palpable, pero el doctor Vargas no había terminado. Con una calma mortífera, miró directamente a Elena y a Ricardo. Además, debo informarles de otra situación, que si bien no es directamente legal en esta transacción, sí atañe a la integridad de las partes involucradas y puede influir en la confianza de los compradores, dijo, con una pausa dramática. Elena se puso lívida. Sus ojos se clavaron en Ricardo, quien intentó levantarse, pálido como un fantasma. Oh. Se ha descubierto que la señora Elena Calvel mantiene un romance clandestino con el agente inmobiliario, el señor Ricardo Solano, lo cual plantea un grave conflicto de intereses y una violación de la confianza. Continuó el notario, deslizando sobre la mesa unas fotografías impresas del dossier que le había entregado. Elena y Ricardo entraráis escondido, sus en brazos. Derek se levantó de golpe, la silla cayendo con estrépito. ¿Qué? Es una mentira. Elena, gritó, su voz destrozada, su rostro contorsionado por el dolor y la furia. Elena, con los ojos inyectados en sangre, se abalanzó sobre el notario para arrebatar las fotos. Esto es una calumnia. Una farsa. Es esa vieja bruja la que lo ha planeado todo. Chilló, señalándome con un dedo tembloroso. Ricardo, intentando pasar desapercibido, se dirigió hacia la puerta. Pero los compradores, atónitos, bloquearon su paso. El caos se apoderó de la sala. El fraude financiero era grave, pero la traición de Alcoba era un golpe personal. Un puñal directo al corazón de Derek. Su ingenuidad, su amor ciego, su vida entera, se desnudaban de un solo golpe. Mi venganza estaba servida, cruda y dolorosa, tal como ellos la merecían. La sala de la notaría se había transformado en un campo de batalla. Gritos, lágrimas y acusaciones volaban por el aire. Derek, con el rostro descompuesto, miraba alternativamente a Elena y a las fotografías que confirmaban su traición. Sus ojos, antes llenos de avaricia, ahora estaban llenos de un dolor insoportable, de una rabia que prometía ser destructiva. Elena, desquiciada, intentaba justificar lo injustificable, su voz ahogada en sollozos histéricos. Ricardo, acorralado, solo balbuceaba excusas incoherentes. Pena de como tartasada conte. Derpon, Pulpur. Sica. Excusas incoherentes. Los compradores, conmocionados, se levantaron, declarando que la venta era nula, que no querían tener nada que ver con semejante escándalo. El doctor Vargas intentaba restaurar el orden, pero el daño ya estaba hecho. Me levanté lentamente, mi figura erguida e inquebrantable en medio del pandemonio. Mi mirada fría y serena se posó por última vez en Derek. Ya no era el niño de las rosas, ni el hombre que amé. Era un extraño, un traidor que había pagado el precio de su ceguera y su avaricia. Sentí una punzada de tristeza, un residuo del amor que una vez detuve, pero la justicia era una fuerza más poderosa. Mi nombre es Margaretine Calvel, susurré, aunque nadie me oyó por el estruendo. He respirado entre esas paredes durante 41 años. Quería que entendieran la magnitud de lo que eso significa antes de juzgar lo que hice. El eco de mis propias palabras, dichas hace semanas, resonó en mi mente. La venganza había viajado lejos, más allá de los muros de mi casa, más allá de la ciudad. Había alcanzado el corazón de quienes me traicionaron. Era el fin de una era,
y el comienzo de una nueva Margaretine. Oh, me giré y caminé hacia la puerta, dejando atrás el caos, el dolor, la podredumbre. Mi venganza estaba completa. Ahora, solo quedaba reconstruirme, ladrillo a ladrillo, como la casa que había perdido, pero con un alma más fuerte y un corazón de acero.